Escuchando bien. Bien, Listo. Bueno, hola niños. Espero que todos estén muy bien. Hoy les voy a dar el tema de digestión de proteínas y absorción de aminoácidos. Entonces ya saben, cualquier cosa, pregunta, interrúmpanme. Recuerden que yo no estoy viendo el chat de Teams, entonces yo no sé si tienen la mano levantada. Entonces cualquier cosa me interrumpen. Si quieren que repita algo, repito. Entonces, como siempre, eh, yo traigo unas frases para mis clases y monitorías. La de esta monitoría es: deja de esperar que la sal allá afuera y haz que suceda. Lo único imposible es aquello que no intentas. Recordemos que muchas veces uno como que tiene una idea grabada en la mente, uno quiere hacer algo, uno quiere lograr algo, uno tiene como un sueño, pero eso como que no sale de la cabeza, como que uno simplemente tiene como la idea ahí, pero como que no la materializa. Entonces, niños, si ustedes quieren que las cosas sean diferentes, tienen que dejar de hacer las mismas cosas, ¿cierto? Entonces, ese es como el mensaje que te tengo para hoy. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar hoy. Ya yo se los había enviado. Vamos a hablar un poquito sobre el páncreas, sobre todo lo que es la absorción, la digestión, eh, un poquito de cosas ya más bioquímicas como el ciclo del gamma glutamilo, la autofagia. Y a lo largo de la charla vamos a tener unos casos clínicos. Entonces, recordemos que un aminoácido está compuesto por ¿qué? Un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral. Lo que nos diferencia a todos los aminoácidos es esa cadena lateral, ¿cierto? Ese R. Una pregunta para ustedes. ¿Nosotros tenemos L aminoácidos o R aminoácidos? ¿Qué aminoácidos tenemos nosotros? El aminoácido. L, Si nosotros tenemos L aminoácidos. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe? Las enzimas. porque son los únicos que pueden metabolizar. Entonces la respuesta va un poquito más allá y es que eh, son los aminoácidos que podemos poner en las proteínas. Recordemos que una proteína, ¿donde se sintetiza? En los ribosomas, ¿cierto? En el retículo endoplásmico rugoso, en los ribosomas. Y en el citosol, en los ribosomas. Ahora, ¿qué tienen los ribosomas? Enzimas para crear las proteínas. Esas enzimas que van colocando de a un aminoácido solamente pueden identificar L aminoácidos. Por eso es que solamente nosotros tenemos L aminoácidos en nuestras proteínas. Ahora, esa es una pregunta más como de examen. ¿Qué tipo de enlace tienen las proteínas o los aminoácidos? Un enlace covalente tipo amida. Listo, como para que se lleven ese mensajito, que eso es algo que pues yo no pregunto, pues me parece como muy X, pero de pronto a los profes sí les gusta como preguntarlo. Bueno, entonces vamos a hablar de las enzimas proteolíticas. ¿Qué son las enzimas proteolíticas? Las proteasas, las que parten las proteínas, ¿cierto? Las que se van a encargar de la proteólisis. Entonces, cuando hablamos de las enzimas proteolíticas, tenemos de dos tipos: las exopeptidasas y las endopeptidasas. ¿Qué es exo? Viene de afuera, de los extremos. ¿Y qué es endo? De adentro. ¿Listo? Entonces, todo lo que se ha hecho me va a partir en los extremos. Entonces, a partir de eso, ya nosotros sabemos que las proteínas tienen un extremo amino y un extremo carboxilo. Entonces las proteasas que van partiendo de a un aminoácido, así como si uno estuviera como, no sé, como picando un pepino, así uno va pelando el pepino de a uno, de a uno, de a uno, eso mismo hacen las exopeptidasas, listo. Las amino comienzan por un aminoácido en el extremo amino y las carboxi empiezan por un aminoácido en el extremo carboxilo, solamente van a actuar en las puntas, listo. ¿Dónde van a actuar las endopeptidasas? En el resto. Aquí tenemos ejemplos de endopeptidasas como la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, que son de las enzimas que vamos a hablar posteriormente. Entonces, ¿qué es una exopeptidasa? Ustedes ven mi cursor. sí. Listo. Entonces, una exopeptidasa es la que va a partir por los extremos, ¿cierto? Entonces, ese es el extremo amino. Va cogiendo de a uno, de a uno, de a uno, de a uno. Eso sería una exopeptidasa de tipo aminopeptidasa. Si este fuera el extremo carboxilo, fuera partiendo de a uno, de a uno, de a uno, sería una carboxipeptidasa, ¿cierto? Que pertenecería al grupo de las exopeptidasas. ¿Qué es una endopeptidasa? La que parte por cualquier parte de acá, listo. Todo lo que sea, excepto los extremos, es una endopeptidasa. Listo.
Ahora, recordemos nosotros que nosotros nos comemos un pedazo de carne, llámese, no sé, una carne de res, pollo, cerdo, pescado, no sé, hay gente que le gusta comer cosas raras, culebra, conejo, lengua de vaca, y ellos tienen un tamaño supremamente grande, ¿cierto? Entonces, nuestro enterocito, pues no va a poder absorber todo eso. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir partiendo esas proteínas en polipéptidos, luego en oligopéptidos, luego en péptidos y luego en aminoácidos. Lo que yo sí puedo absorber son los aminoácidos. Yo no puedo absorber esto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mis enterocitos no tienen transportadores para estas cosas tan grandes. Pues es una cosa tan grande como esto, puede ser hasta más grande que un enterocito. Listo. Entonces, recordemos, yo consumo un alimento, el primer proceso va a ocurrir en la boca, listo, luego va a ocurrir en el estómago, o unas enzimas que ya vamos a ver, van a partir esas proteínas, las van a convertir en polipéptidos, luego en oligopéptidos, luego en aminoácidos y ya posteriormente se absorbe. ¿Dónde ocurre el proceso de absorción? En el intestino delgado. Listo. Recordemos que el 90-85% de los nutrientes se absorben en el intestino delgado. Muy poquitos nutrientes y muy poquitas cosas se absorben en el estómago. Que yo sepa, el alcohol, pues el etanol se absorbe en el estómago, pero muy poquitas cosas se absorben ahí. Entonces, vamos a hablar del páncreas. Listo, entonces el páncreas es una glándula anficrina. ¿Alguien recuerda qué significa anficrino? Que es endo y exocrino a la vez. Eso, entonces ya ahí una compañera dijo la verdad, se equivocó. Anficrino es que tiene tanto un componente endocrino, es decir, que envía todas las hormonas hacia la sangre, como un componente exocrino, que envía todo por tubos. Listo, el páncreas es una de las poquitas glándulas anficrinas del cuerpo. ¿Cuáles son otras glándulas anficrinas en el cuerpo? El hígado y las glándulas sexuales. El hígado, las glándulas sexuales y el páncreas son de las poquitas glándulas anficrinas del cuerpo. ¿Qué es lo que decía el compañero? Otro término que se conoce como anfibólico. Anfibólico hace referencia a que es tanto de catabolismo como de anabolismo. Eso es anfibólico. Anfi significa ambos. Y el otro término que ustedes dan por ahí es anfipático. Anfipático es que es tanto polar como apolar, tanto hidrófilo como hidrófobo. Son como las tres palabras con ese prefijo que ustedes dan en ese semestre: anfipático, anficrino y anfibólico. Entonces, ya les estoy diciendo, el páncreas es una glándula anficrina. El 85% del páncreas es exocrino. El 85% del páncreas es exocrino y es todo lo que va a mandar por tubitos. Mientras que el otro 15% del páncreas es endocrino. ¿Listo? Que es lo que va a mandar para la sangre. Entonces, esto es simplemente para que nos ubiquemos, sepamos dónde vamos a estar hablando. Primero les quiero hablar del páncreas. Entonces, si ustedes ven por acá este tubito, ¿cómo se llama este tubito? El conducto pancreático. ¿De dónde viene? El páncreas, ¿cierto? ¿Y a dónde llega? Al intestino delgado. Es decir, todo lo que el páncreas exocrino vaya a mandar, lo va a mandar por este tubito. ¿Y a dónde? Al intestino delgado, ¿listo? Todo lo que el páncreas produzca a nivel exocrino, ¿por dónde lo manda? Por este tubito. ¿Y hacia dónde? Hacia el intestino delgado. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de ese páncreas exocrino. Entonces, ¿qué me interesa que sepan? Que tenemos dos partes fundamentales en el páncreas exocrino: los acinos y los conductos intercalares. ¿Listo? Las células del conducto intercalar y las células centroacinales. Entonces, ¿qué van a producir los acinos? Enzimas. Eso debe quedar claro para toda la charla. ¿Qué producen los acinos? Las enzimas. ¿Listo? Las enzimas del páncreas, ¿quién las produce? Los acinos. ¿Quién produce el bicarbonato? Los conductos. Las células del conducto intercalar producen bicarbonato. ¿Listo? Entonces, los acinos producen enzimas y los conductos producen bicarbonato. Ahora, ¿cuál es el estímulo para que los acinos produzcan y liberen las enzimas? Es una molécula que se llama colecistocinina. ¿Listo? La CCK, colecistocinina. Entonces, ¿cuál es el estímulo para que los acinos liberen las enzimas? La colecistocinina. Ahora, ¿cuál es el estímulo para que los conductos liberen bicarbonato? La secretina.
La secretina secreta bicarbonato del páncreas. Listo, la secretina secreta bicarbonato del páncreas. Entonces, eso debe quedar súper claro para toda la charla. Los acinos producen enzimas gracias al estímulo de la colecistocinina y los conductos producen bicarbonato gracias al estímulo de la secretina. Listo, para que lo sepan. Entonces, estamos hablando de enzimas, pero ¿cuáles enzimas? Entonces tenemos proteasas que ¿qué van a hacer? Partir las proteínas. Tenemos enzimas amiloides que ¿qué van a partir? Los carbohidratos, como la amilasa. Tenemos la lipasa ¿qué va a partir? Los lípidos, las grasas. Nucleasas que van a partir? Los ácidos nucleicos, ¿cierto? Y tenemos otras cosas. Entonces, yo quiero que esto les quede supremamente claro. Todo esto está almacenado, los que tienen el asterisco, está almacenado y se secreta en forma inactiva. Listo, se secreta y se almacena en una forma inactiva. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Estos son proteasas. ¿Qué hacen las proteasas? Parten proteínas, ¿cierto? Entonces yo las almaceno en vesículas dentro de los acinos pancreáticos, ¿cierto? Las almaceno como inactivas. ¿Qué pasaría si yo tuviera esas proteasas activas dentro de los acinos pancreáticos? Estaría dañando los acinos que la secretan. Eso, literalmente empezarían a ¿qué? A partir todas las proteínas que hay intracelularmente, ¿cierto? Porque ¿qué hacen las proteasas? Parten proteínas, pero ellas no identifican, no, esto es una proteína en la célula, entonces no la puedo partir, no, ellas proteína que encuentren, proteína que parten, ¿cierto? Entonces empezarían a partir todas las proteínas dentro de la célula. ¿Y eso a qué me puede llevar a mí? Si estamos hablando en el páncreas, un proceso inflamatorio, ¿cómo se puede llamar eso? Pancreatitis. Eso, ¿cierto? Una fisiopatología supremamente sencilla. Ya ustedes les preguntan en rotación, ¿cuál es la fisiopatología de la pancreatitis? Ya, pues, el páncreas almacena unas proteasas en forma inactiva. Por alguna razón X o Y, las proteasas se activan y empiezan a digerir las proteínas intracelulares y me lleva una pancreatitis. Es decir, que literalmente el páncreas se empieza a comer a sí mismo. ¿Listo? ¿Qué es una pancreatitis aguda? El páncreas se empieza a comer a sí mismo, sus mismas enzimas empiezan a degradar todas esas proteínas a nivel intracelular. Entonces, ese es el páncreas exocrino. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del páncreas endocrino. ¿Qué es el páncreas endocrino? Los islotes de Langerhans, ¿cierto? ¿El resto qué es? Exocrino, el 85%. El 15% es endocrino, que son los islotes de Langerhans. ¿Qué encontramos en los islotes de Langerhans? Encontramos un montón de células. Las principales, ¿cuáles son? Las células B o las células beta, que secretan ¿qué? Insulina. Las células alfa o A, que secretan glucagón, y las células D, que secretan somatostatina. Ya nosotros hemos hablado un montón de las funciones de la insulina y el glucagón, así que no las voy a repetir. Recordemos que ¿qué es lo que hace la somatostatina? Inhibe. ¿Inhibe qué? Lo que sea. Donde saque la somatostatina, ¿qué es lo que hace? Va a inhibir. Listo. Y tenemos otras células, como las células F, llamadas PP, que secretan el polipeptido pancreático, las células D1, que secretan el péptido intestinal vasoactivo, las células Epsilon, que secretan grelina, y las células EC, que secretan secretina y motilina. Ah, pero esto ya lo vimos. Secretina, ¿qué es lo que hacía la secretina? ¿Alguien que me recuerde? Provocaba la liberación de bicarbonato en los conductos. Eso, la secretina secreta bicarbonato desde los conductos, o de las células del conducto intercalar, que son lo mismo. Muy bien. Entonces la secretina, ya sabemos, estimula las células del conducto intercalar en la liberación de bicarbonato. Y otra función que vamos a ver más adelante es que estimula en el estómago a las células principales para que liberen pepsinógeno. Ya eso lo vamos a ver. Esas son las dos funciones de la secretina. ¿Qué es la motilina? La motilina simplemente se libera en el intestino en el estado de ayuno y es responsable de estimular un patrón específico de motilidad gastrointestinal que se conoce como el complejo motor migratorio. No se enreden con eso. Yo eso solamente lo escuché una vez en la carrera, ni siquiera lo vi, solamente lo escuché. Entonces es como para que lo sepan. ¿Qué hace la motilina? Eso. Una ¿Listo? pregunta. Hola. Es que me perdí. ¿Te puedes devolver una diapositiva, porfa?
¿Dónde se producía la secretina? En las células EC, listo, células EC del páncreas endocrino, ojo con ello, páncreas endocrino. Páncreas exocrino son los acinos y los conductos, ya. El resto del montoncito de células X, ¿dónde están? En el páncreas endocrino. ¿Listo? La somatostatina solo la encontramos en páncreas o la podemos encontrar en otra parte. No, la podemos encontrar en un montón de partes. También están en el... No, es que, pues, en cualquier parte. En ¿Listo? cualquier... Ok, gracias. Sí, listo. Bueno, entonces no se confunda con lo de motilina. Sepan que la motilina sirve para la motilidad gastrointestinal. Ya. Ahora, el polipéptido pancreático. Entonces, ¿el polipéptido pancreático de qué se encarga? Inhibe la secreción exocrina del páncreas. Y cuando nos referimos a la secreción exocrina del páncreas, ¿qué es? Insulina, glucagón. No, la secreción exocrina es el bicarbonato y las enzimas, ¿cierto? Los zimógenos, las enzimas que se almacenan en forma inactiva. ¿Y cuál es el estímulo para que se libere polipéptido pancreático? Entonces, el sistema nervioso autónomo, a través del parasimpático, que ¿con qué va a actuar? Acetilcolina, ¿cierto? Todo el parasimpático actúa con acetilcolina. Estimula las células F o PP para que produzcan el polipéptido pancreático. Ya. ¿Qué hace el péptido intestinal vasoactivo? Hace tanto vasodilatación como broncodilatación. Ustedes van a ver cuando vean medicina interna que de pronto este péptido intestinal vasoactivo está implicado en muchas enfermedades. Y lo que se encarga a nivel gastrointestinal es que estimula la secreción de iones y de agua por el intestino. Ya, es como lo claro. Y la grelina, alguna vez ustedes la habrán leído en el documento, ya saben que lo que hace es estimular el apetito en el hipotálamo. Eso es todo. Como una visión general de eso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O vamos bien? Vamos bien. Listo. Entonces, caso clínico. Listo, necesito que participen. Entonces, caso clínico. Paciente femenina de 37 años acudió a urgencias por presentar un dolor en epigastrio irradiado en cinturón hacia la espalda, con una intensidad 10/10, que se exacerba con los alimentos y se atenúa al sentarse e inclinarse hacia adelante. Refiere además disnea, que es una dificultad para respirar, anorexia, que es que no tiene apetito, náuseas y vómitos. En los signos vitales podemos encontrar una paciente febril, taquipneica, es decir, que tiene una frecuencia respiratoria por encima de 20, hipoxemia e hipotensión. En el examen físico se evidenció ictericia. Recordemos que la ictericia son los que están amarillitos. Dolor a la palpación en el epigastrio y una disminución de los borborismos abdominales. Esta palabra ustedes de pronto no la conocen. ¿Borborismos qué es? Cuando ustedes de pronto pues no sé, colocan la barriga, colocan el oído sobre la barriga de su papá, sobre su mamá, sobre su novio, su novia, escuchan que el estómago suena como raro, como si hubiera como unas burbujitas ahí, unos sonidos. Eso se denomina borborismos, ¿listo? Y eso debe estar presente en todos los pacientes, porque si no, me indica que hay una disminución de la motilidad gastrointestinal. Listo. Se evidenció una decoloración equimótica en la región periumbilical, que es el signo de Cullen. ¿Cómo así? Tiene el ombligo moradito. Y a lo largo del flanco, que es el signo de Gray Turner, que es esta acá. Listo. Un morado a nivel del flanco izquierdo. ¿Qué exámenes quieren solicitarle a este paciente? Sin miedo. Transaminasas. Unas transaminasas, excelente, muy bien. Una lipasa. Una lipasa, una amilasa pancreática, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué examen no le puede faltar a ningún paciente? Hemograma. Eso, un hemograma. Excelente. ¿A todo paciente se le pide hemograma? A todo paciente se le pide hemograma. ¿Qué más? ¿No le quieren ver cómo están los riñones? Uno cómo mira la función de los riñones. Boom. Pum, pum. ¿Qué más? Creatinina. Creatinina. Eso. Listo. Y usted ver un paciente así, con estas marcas acá, ¿no le quieren pedir alguna imagen? Una resonancia. Una resonancia, un TAC, una radiografía, eso. Recordemos que no solamente hay exámenes de laboratorio,
sino también hay exámenes imagenológicos. Muy bien. Entonces, estos son los exámenes del paciente. Listo. Vemos un hemoleucograma donde vemos que un paciente que tiene un poquito de policitemia, ¿cierto? Es decir, tiene un aumento en el número de glóbulos rojos. Recordemos que yo, para hablar de anemia, que son poquitos glóbulos rojos, o policitemia, que son muchos glóbulos rojos, es con la hemoglobina. Este paciente tiene una ligera policitemia. Este paciente que ¿Eso tiene, podría mira, explicar la ictericia? no, porque recordemos que la ictericia, una de las causas es la anemia, no la policitemia. ¿Listo? Es lo contrario. Listo. Listo. Vemos unos leucocitos de 15.000, que son hasta 11.000. Entonces, ¿uno qué puede decir en este paciente? Tiene un proceso inflamatorio, ¿cierto? Los leucocitos no me hablan necesariamente de infección, y eso es un problema muy grande en los clínicos hoy en día. Ven, leucocitos con neutrofilia. Ya ese paciente tiene una infección. No, unos leucocitos, ¿por qué se me dan? Por todo el proceso inflamatorio. ¿A mí qué me puede dar un proceso inflamatorio? Enfermedades autoinmunes, enfermedades autoinflamatorias, un montón de cosas, no necesariamente un proceso infeccioso. Vemos unos electrolitos donde el paciente tiene hipocalcemia, ¿listo? Vemos unos reactantes de fase aguda, que los que por lo general pedimos son la PCR y la BCG, que es la velocidad de sedimentación globular, que están claramente aumentados, simbolizando ¿a qué? Un proceso de fase aguda. ¿Por qué se llaman reactantes de fase aguda? Porque reaccionan a la fase aguda. ¿A la fase aguda de qué? Del proceso inflamatorio. Vemos unas pruebas de función renal y usted dice, este paciente, mire, un BUN elevado, una creatinina elevada, ¿cómo estarán esos riñones, cierto? Vemos también unas pruebas de función pancreáticas, miren, son hasta 96, tiene 320, 43 y son hasta 150, 150 y hasta 43. Vemos también unas pruebas de función hepatobiliares, donde ¿qué podemos ver aquí? Una ligera elevación de las transaminasas, pero una notable elevación de la fosfatasa alcalina, también con un aumento en la bilirrubina. ¿Qué me da ese patrón? ¿Un problema hepático o un problema en la vía biliar? Si recuerdan la clase de enzimas. La vía biliar. Excelente, un problema en la vía biliar. Listo, si nosotros le sacáramos la relación ALT entre fosfatasa alcalina, nos da menor de 2. Es decir, que claramente hablamos de ¿qué? De un problema en la vía biliar. Listo, un problema colestásico. Ahora, vemos unas pruebas de diabetes, que las pruebas de diabetes típicamente son estas 4, siempre se las preguntan en rotación y en todos lados. Una glicemia en ayunas de 8 horas, una glicemia aleatoria, una glicemia de 2 horas después de una carga oral de 75 gramos de glucosa y una hemoglobina glicosilada, y todas están bien. Una pregunta para ustedes, ¿yo por qué le haría pruebas de diabetes a este paciente? Porque eso podría ayudar a diagnosticar un daño renal. Una diabetes tipo 1, pues, el problema pancreático en los islotes. No. ¿A quién se le ocurre otra cosa? Por la secreción de insulina. ¿Dónde más se me puede elevar a mí la amilasa? ¿En qué otros procesos? Parotiditis. Excelente. ¿Y cuál más? ¿Qué dijo, perdón? ¿En qué otra enfermedad se me puede elevar a mí la amilasa? Pancreatitis y parotiditis. Eso, y me falta una que es supremamente importante. Nadie. Entonces se me eleva en la cetoacidosis diabética. Listo. De las causas más frecuentes para que yo tenga una amilasa elevada es en la cetoacidosis diabética. Entonces, ¿cómo se presenta un paciente con cetoacidosis diabética? Con dolor abdominal y amilasa elevada. ¿Qué tiene este paciente? Tiene tremendo dolor abdominal y amilasa elevada, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería bueno hacerle a este paciente? Una glicemia, ¿cierto? Y las otras pruebas de diabetes. Ya dijimos que no tiene diabetes. Entonces, con estas pruebas que ya vieron, unos reactantes de fase aguda elevados, un proceso inflamatorio con leucocitosis, alteración de las pruebas de función renal, biliares y de páncreas,
Y con, bueno, ¿cuál creen que es el diagnóstico de este paciente? Una colestesis. Una colestasis, muy bien, me gusta. ¿Qué más? Obstrucción de la vía biliar. Excelente. ¿Qué más? Y solamente tendría Pancreatitis eso. aguda. Eso, entonces, siguieron que entre todos hacen un excelente equipo. Ustedes han dicho los diagnósticos de este paciente. Entonces, ahora sí les muestro las imágenes. Yo creo que hasta ustedes saben más de esto que yo. Aquí podemos ver cómo en la vía biliar, este es el amigo del hígado, ¿cierto? El amigo del hígado. Recuerden que en las imágenes todo se invierte. Esto es derecha y esto es izquierda. Entonces, vemos en el hígado, y esta sería la vía biliar. Vemos aquí como un rombo, ¿cierto? Eso sería ¿qué? Un cálculo, una piedra en la vía biliar, ¿cierto? Estos son los riñones por acá atrás y este es el páncreas que va por aquí. Vemos que este paciente tiene un problema en el páncreas, tiene un proceso pancreático donde el páncreas está inflamado. Entonces, ¿cuál es el problema de este paciente? Ah, muy sencillo. Si recordamos la imagen que les puse por acá, el paciente, ¿qué fue lo que tuvo? Tuvo un cálculo en la vía biliar, ¿cierto? Que se depositó ¿dónde? Por acá más o menos a este nivel. Un cálculo, una piedrita le tapó esto. Y entonces, ¿qué pasa? Todas las enzimas que iba produciendo el páncreas quedaban aquí y se empezaban a devolver. No encontraban camino y se devolvían. Entonces todas las proteasas se empezaron a devolver hacia el páncreas, se activaron y desarrollaron una pancreatitis aguda. Es decir, la etiología o la causa de la pancreatitis aguda en este paciente fue un cálculo biliar. Muy bien, ahí vieron ustedes con el diagnóstico. Entonces, ¿qué tenía este paciente? Una pancreatitis aguda. ¿Qué es una pancreatitis aguda? Un proceso inflamatorio agudo del páncreas. Ya. Hay una clasificación clínica y morfológica que no me interesa que se la sepan porque ya es como más avanzado. Y vemos que dentro de las etiologías, miren cuál es la etiología más común. En el 40 al 70% de los pacientes son cálculos biliares que obstruyen la vía biliar y hacen que las proteasas se devuelvan hacia el páncreas y lo dañen. Hay otras causas como el alcohol. Recordemos que el alcohol no solamente da cirrosis, daña el hígado, sino que el alcohol puede dañar pues, muchos órganos. La hipertrigliceridemia mayor de 1000 es uno de los principales factores de riesgo. Los triglicéridos normalmente son hasta 150. Imagínense un paciente con triglicéridos de 1000, está llevado, ¿cierto? Y hay otras causas, pues si a mí me dan un navajazo, un pistolazo ahí en el páncreas, pues obviamente me puede dar pancreatitis, ¿cierto? Pero lo que me interesa que se lleven para la vida es esto, el diagnóstico. ¿Por qué? Porque niños, ya yo terminé prácticamente medicina interna y yo no tuve una clase de pancreatitis, yo no tuve clases de gastrología, de gastroenterología. ¿Por qué? Porque mis profesores se hicieron los locos, se hicieron los bobos, pues no quisieron dar las clases, entonces a mí me faltó todo lo de gastroenterología, yo no sé qué es una gastritis. Y pues eso pasa, ¿cierto? Lastimosamente eso pasa en la carrera. Y entonces a mí el día que me llega un paciente con pancreatitis o algún problema gastroenterológico, ¿de quién es la culpa? ¿El profesor? O la culpa es mía por no leerme el tema aparte, ¿cierto? Porque el paciente se me va a presentar a mí. Entonces, les traigo esto por si en algún momento ustedes no llegan a tener esta clase como para que se lo lleven para la vida. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Usted necesita 2 de 3 criterios. Listo, son 3 criterios. Cualquiera de estos, si tienes 2, ya tienes un diagnóstico de pancreatitis. 1, la clínica. 2, elevación de la amilasa o lipasa 3 veces o más por encima del límite superior de lo normal y los hallazgos imagenológicos. Listo. La imagen, la clínica y la amilasa y la lipasa 3 veces por encima del valor normal. Con 2 de esos 3 criterios usas el diagnóstico de una pancreatitis. Listo. Entonces este paciente tenía todo. Tenía la clínica, tenía la amilasa y la lipasa 3 veces por encima de lo normal y tenía la imagen. Listo. Hasta aquí todo bien. Y Juan, Sí. Listo. Entonces vamos al siguiente caso clínico. Entonces,
Hombre de 37 años acudió a urgencias por presentar un dolor en epigastrio irradiado en cinturón hacia la espalda, con intensidad 10/10 que se exacerba con los alimentos. Refiere además pérdida de peso, anorexia, náuseas y vómitos. Refiere haber tenido diarrea con esteatorrea. Recordemos que la esteatorrea es grasa o lípidos en la materia fecal. Refiere haber tenido episodios similares al cuadro actual hace unos años atrás. Como antecedentes personales, el paciente tiene un trastorno por abuso de alcohol, bebe hasta la embriaguez, sufre osteoporosis y en el examen físico se evidenció que el paciente estaba desnutrido y que presentaba un episodio de delirium tremens. ¿Alguien sabe qué es delirium tremens? No. Bueno. Yo creo que, pues, no sé muy bien, pero lo he escuchado más bien es como por la historia de una cerveza que tiene el mismo nombre, que creo que era que tenían ciertas alucinaciones. Sí, hay una cerveza que tiene el mismo nombre, sí. Entonces, el delirium tremens es un cuadro psicótico que les da a pacientes con abstinencia al alcohol, pacientes que son alcohólicos crónicos, cuando dejan de consumir alcohol y están muy mal, pueden presentar un episodio psicótico con alucinaciones, que son alucinaciones tanto visuales como táctiles. Los pacientes sienten y ven cómo animalitos se le empiezan a trepar por todo el cuerpo. Muchas veces refieren que son arañas, hormigas, algunos refieren que son hasta duendes, pues sienten los animalitos en el cuerpo y pues eso es mentira, ¿cierto? Todo está en la mente, pero el paciente sí lo siente real, es una alucinación. Entonces, con este cuadro clínico, ¿qué exámenes le quieren solicitar? ALT y AST, Excelente, ¿qué más? hemograma, Muy bien, ¿qué más? abdominal pancreática, Excelente, ¿qué más? Fosfatasa alcalina, ¿no? Bien, sí. Entonces, los exámenes de esta paciente son los siguientes. Como vemos acá, todo está normal, no tiene alteraciones en el hemograma, tiene unos reactantes de fase aguda que están normales, una creatinina y un boom dentro del rango normal, tiene una amilasa y una lipasa dentro del rango normal. Y ojo a esto, miren, una amilasa y una lipasa que están normales. Listo. Tenemos una albúmina que está con 3 miligramos de decilitro, es decir, claramente tiene una hipoproteinemia. Como ya ustedes se saben, el documento de proteínas plasmáticas, usted ya sabe, un paciente, ¿por qué puede tener una albúmina de 3? Pues una hipoproteinemia, ¿qué se les ocurre? Hepatopatía, nefropatía y... Sí, ¿qué más? Por hemorragias. También, ¿qué más? Pura desnutrición. Excelente, excelente. Entonces, asociado a la clínica, la desnutrición, un paciente desnutrido claramente tiene una hipoproteinemia. Entonces, miren, y le hacemos pruebas de diabetes a este paciente y miren, todas las pruebas de diabetes nos dieron anormales, una hemoglobina glicosilada de 8.2, ¿cierto? Entonces, uno con esto ya que confirma, este paciente tiene una diabetes mellitus, ¿cierto? Entonces tenemos un paciente con unos paraclínicos de diabetes, de hipoproteinemia, con cuadro de dolor abdominal, esteatorrea, y se le ven en las imágenes. En las imágenes diagnósticas, pues como por ese cuadro tan extraño nos esperaría ver como el hígado enorme. ¿Y por qué? Pues porque entre todos se habla, pues como por la clínica y porque entre todos dice que es un paciente alcohólico. Excelente, eso es muy cierto, pero hay que ver a qué grado, ¿cierto? Porque todos tenemos como grados de susceptibilidad al alcohol. Hasta donde se sabe, los hombres son más alcohólicos que las mujeres, pero a las mujeres les afecta más el alcohol que a los hombres, no se sabe por qué. Entonces, hay gente que se emborracha más fácil que otra, ¿cierto? Tenemos distintos como sistemas enzimáticos que nos afectan en esa medida el alcohol. Puede que este paciente, a pesar del proceso crónico con el alcohol, el hígado esté bien o puede estar un poquito deteriorado, ¿cierto? No sabemos. Depende de cada paciente. ¿Listo? Pero es muy buena tu apreciación. ¿Listo?
Entonces vemos en las imágenes unas calcificaciones, esto que ven aquí, unos punticos blancos, todo lo que sea blanco es calcio, calcio que se deposita. Y si se acuerdan, ¿qué es esto que está acá? El páncreas. Estos son los riñoncitos retroperitoneales, este es el hígado y este es el páncreas, ¿cierto? Con unas calcificaciones. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Quién se atreve? Atrévanse, cualquier cosa es apreciable. Ninguno. Bueno, entonces este paciente tiene una pancreatitis crónica. ¿Listo? No es lo mismo tener una pancreatitis aguda que una pancreatitis crónica. Entonces, ¿cómo sabemos que es una pancreatitis crónica? Uno, ya el paciente tiene hipoproteinemia. Entonces, ¿por qué el paciente tiene hipoproteinemia y está desnutrido? Pues porque ya se me dañó el páncreas exocrino. ¿Qué es lo que me produce el páncreas exocrino? Proteasas. Si no produzco proteasas, ¿cómo voy a absorber las proteínas? ¿Cómo voy a absorber los aminoácidos? ¿De dónde voy a sacar los aminoácidos para sintetizar la albúmina? ¿Cierto? Entonces tiene hipoproteinemia por eso. Juan, por una pregunta. Hola. Así como por ejemplo con los infartos siempre describen un dolor en el pecho irradiado a extremidad izquierda y no sé qué. Cuando aquí vamos a hablar de un dolor abdominal que decías que era como un cordón hacia atrás o algo así, pues que Irradiado en se cinturón hacia la espalda. Epa, siempre va a ser, pues, o sea, uno puede decir que eso es de una pancreatitis. Eso aumenta la sospecha y es sugestivo de pancreatitis, pero no es patognomónico. Es decir, no solamente se ve en la pancreatitis. Por ejemplo, ¿esto qué fue? Esto fue un hombre, pero si fuera una mujer, ¿qué examen tocaría hacerle a esta mujer obligatoriamente? Entonces la respuesta es una prueba de embarazo. Puede ser una mujer que tuvo un embarazo y abortó o un embarazo ectópico, entonces tocará hacerle una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el cuadro de esta paciente? Un abdomen agudo. Y un abdomen agudo es de las cosas pues, más difíciles que hay que enfocar, porque un abdomen agudo puede ser un problema en el riñón, un problema en el hígado, un problema en el páncreas, un problema en el estómago, un problema en los intestinos, pues un problema de algo que esté en el abdomen, ¿cierto? Entonces, el cuadro de una pancreatitis es sugestivo de que sea un dolor irradiado en cinturón hacia la espalda, ¿listo? Eso es sugestivo, pero no todos los pacientes lo tienen. Y no todos los pacientes que tengan un dolor irradiado en cinturón hacia la espalda tienen pancreatitis. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, como veíamos, una pancreatitis crónica. ¿Por qué? Ya se me dañó el páncreas exocrino. Entonces, tiene hipoproteinemia y hipoalbuminemia por eso. No tengo las proteasas, ¿cómo voy a absorber las proteínas? ¿Cierto? ¿Qué más tiene este paciente? Tiene esteatorrea, lípidos en la materia fecal. ¿Por qué? Porque comí una bandeja paisa, una hamburguesa, una pizza con pura grasa y ¡ay! Mi páncreas exocrino no me produce ¿qué? Lipasa. Entonces, ¿cómo voy a absorber las grasas? No puedo. Y pues el intestino es un tubo. ¿Ese tubo dónde termina? Pues en el ano, ¿cierto? Entonces en la materia fecal, ¿qué va a salir? La misma grasa que se comió porque no la pudo absorber. Eso es la esteatorrea, ¿cierto? Entonces, la hipoproteinemia porque no tengo las proteasas. La esteatorrea porque no tengo lipasa. ¿Listo? ¿Y qué más? Bueno, vemos aquí. Tiene osteoporosis. ¿Por qué tendrá osteoporosis? Quien me diga por qué tiene osteoporosis, le doy un punto. ¿A quién se le ocurre algo? Tal vez tiene deficiencia de vitamina D. Excelente, muy bien. Tiene una deficiencia de vitamina D. Entonces, si recordamos cuáles son las vitaminas liposolubles, ¿cuáles son? La A, la D, la E y la K. ¿Y gracias a qué se absorben las vitaminas liposolubles? A las micelas que se forman en el intestino. ¿Recuerdan las micelas? Entonces, ahí están las vitaminas también aprovechando para absorberse. Si yo no tengo lipasa, no absorbo las grasas y voy a absorber menos también que esas vitaminas liposolubles. ¿Como cuál? La vitamina D.
Y la falta de vitamina D, ¿a qué me puede llevar? A osteoporosis. ¿Listo? A los hombres también les da osteoporosis, que esto no es un engaño. A los hombres también les da osteoporosis. ¿Listo? Y lo otro es decirles acá, en un paciente con pancreatitis crónica, ¿qué se me daña primero? ¿El páncreas exocrino o el páncreas endocrino? Entonces, se me daña primero el páncreas exocrino, que eso quede claro. Paciente con pancreatitis crónica tiene signos y síntomas primero de que se me dañó el páncreas exocrino. ¿Listo? Ahora, si el proceso ya es muy avanzado, ya lleva muchos años, ¿qué también se me puede dañar? El páncreas endocrino. ¿Y dónde está evidenciado eso? Ah, un paciente diabético. ¿Listo? ¿Por qué es diabético? A, no tiene páncreas endocrino, no tiene célula beta, ¿va a producir insulina? No. ¿Qué le da? Diabetes. ¿Listo? ¿Quedó como claro ese cuadro de pancreatitis crónica? Sí. Listo. Entonces aquí esto no se lo tienen que aprender, esto simplemente como para decirles que el diagnóstico de pancreatitis crónica es por imagenología con la sospecha clínica y muchas veces toca chuzar a los pacientes, es decir, hacerles una biopsia. Una de las cosas que menos hacen medicina es la biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia es como hacer trampa. Pues en la biopsia está la respuesta, ¿cierto? Entonces, uno muchas veces deja la biopsia como para el final, aunque en estos pacientes muchas veces toca realizarla. ¿Ven por algún lado la amilasa y la lipasa? No. Entonces, la amilasa y la lipasa en estos pacientes, ¿cómo puede estar? Como vimos acá, normales. ¿Listo? Hola. No, Hola. nada, normal, dije normal. Sí, normal eso. Entonces, recuerden, una amilasa y lipasa me sirve más para el diagnóstico de una pancreatitis aguda, no para el diagnóstico de una pancreatitis crónica. Entonces, ¿uno cómo hace el diagnóstico? Entonces, ya saben, con las manifestaciones clínicas y los biomarcadores. Aquí nos ponen que la amilasa y la lipasa pueden estar altas, pero eso no es siempre. Esto hay muy rara vez más bien. Y como ya les dije, muchas veces toca ayudar a los pacientes y hacer el examen por imagenología. Esto no se lo tienen que aprender, esto es algo más clínico. Lo que me interesa que se sepan es por qué, pues, cómo se relacionan los signos y síntomas con la bioquímica, listo. ¿Por qué el paciente tiene esta torrea? Ah, no tiene lipasa. ¿Por qué tiene hipoproteinemia y desnutrición? Ah, por las proteasas. ¿Por qué es diabético? Ya se le dañó el páncreas endocrino. Eso es como lo que me interesa que se sepa. Ya hay otras pruebas que sí tienen como más características bioquímicas. Por ejemplo, hacer un test con colecistocinina. ¿Para qué haya yo un test con colecistocinina? Ah, para estimular a los acinos a que produzcan, ¿qué? Las proteasas. Entonces yo puedo medir la tripsina, la lipasa, para ver si la pueden producir. Listo. También puedo hacer un test de estimulación con secretina. ¿Para qué? Para ver cómo está el bicarbonato. Listo. Le inyecto secretina al paciente y vemos si produce bicarbonato o no. También puedo medir la elastasa en la materia fecal, medir el tripsinógeno sérico. Pero son pruebas que muy rara vez se hacen. Muy rara vez se hacen. ¿Por qué? Porque el diagnóstico muchas veces es la clínica más los hallazgos imagenológicos. Listo, muy rara vez se hacen estas pruebas, pero como guardan relación con la bioquímica, se los puse acá. Listo. Aquí son como simplemente muchas mutaciones que están implicadas en la pancreatitis crónica, no se lo tienen que aprender, como las mutaciones de la carboxipeptidasa, de la quimiotripsina, ¿qué son? Proteasas dentro del páncreas, que se mutan, se activan y empiezan a dañar al páncreas. También mutaciones como en el CFRTR. ¿Alguien se acuerda de qué es esto? CFTR. De la artrosis, no. No. No, como algo de cloro. Excelente, ¿qué más? ¿Con qué enfermedad tiene que ver? La fibrosis quística. La fibrosis. Excelente, con la fibrosis quística, ¿cierto? Entonces, una de las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística, ¿cuál es? Ah, la pancreatitis. ¿Por qué? Porque ese transportador está en el páncreas. Si se me daña, me puede dar un cuadro de pancreatitis. Listo. Como manifestación de la fibrosis quística. Es decir, uno de los órganos diana de la fibrosis quística, ¿cuál es? El páncreas. Ya saben qué es lo importante, ¿listo? Entonces estábamos hablando del páncreas. Ahora vamos a hablar del estómago, ¿listo? Nos vamos a ubicar en el estómago. Ya dejamos como el páncreas atrás. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, todo muy bien.
Listo, ya Un saben. paso, pero no es del tema, sino más así como de la U. Pues esas cosas uno las ve así en primero y cuando las vuelve a repetir, y cuando vuelve a ver eso y así. Por ejemplo, ¿ustedes de dónde leen eso? Porque vos que no te dieron esas clases, no se fregaron mucho, pues. Ah, sí, obvio. Pero, o sea, en estos momentos uno no se friega, ¿por qué? Porque uno es estudiante y uno, mientras no le evalúen ese tema, pues uno normal, ¿cierto? El problema es cuando ya uno se gradúe de médico y uno esté en un servicio de urgencias y uno diga como, marica, pues yo no vi ese tema, entonces, ¿qué voy a hacer? No sé cómo tratarlo, no sé cómo diagnosticarlo. Listo, ¿y qué me toca? Remitir al paciente. Y muchas veces, ¿cuál es el problema? Que uno está en un pueblo y si uno remite al paciente, el paciente o se le muere en el camino o pues no hay posibilidad porque hay un derrumbe o pues no se puede remitir. Entonces te toca a ti y tú no te sabes el tema, imagínense. O el otro problema es cuando trabajas en clínicas como médico general y te toca remitir mucho a los pacientes. Eso no le gusta a los gerentes de salud. Listo, no crean niños que, no, entonces el tema que yo no me sé lo remito al especialista. Entonces lo remito y lo remito y lo remito. Entonces todo se convierte en remitir a los pacientes. ¿Y cuál es el problema? Que cada remisión, cada interconsulta tiene un precio. Entonces, ¿qué dice el gerente de ese hospital? Ve, este médico está pidiendo yo no sé cuántos exámenes, no logra diagnosticar nada, haciendo un montón de interconsultas por millones de pesos. Este médico me está saliendo carísimo. Y mira este otro médico. Este médico me hace como los exámenes necesarios y me diagnostica al paciente sin necesidad de hacer interconsultas. Este médico me sale mucho más barato. Entonces, ¿a qué médico creen que van a contratar y a cuál médico creen que van a echar? ¿Cierto? Entonces, esa es la vida real en la medicina, niños. Uno tiene que ser muy hábil, estudiarse mucho los temas, no solamente por el bien de los pacientes, sino como en el ámbito laboral. Entonces, ahora en este momento, uno se lee mucho los temas de Up to Date. Up to Date, cuando estén en rotación, se van a dar cuenta que es como lo mejor que existe en esta vida. Up to Date se convierte como en el mejor amigo de uno. Es como usted quiere buscar el resumen de algo. Up to Date le tiene literalmente el resumen hecho. Eso es como lo que uno puede hacer en estos momentos. ¿Listo? Sí, Juanpa, gracias. Listo. Entonces ya saben, vamos a hablar del estómago. Entonces, recordemos que el estómago tiene un montón de partes, eso lo dan en anatomía, en histología, y en estas cositas que ven acá, que son las células epiteliales, en esta luz es donde vamos a ver que van a ocurrir todos esos procesos. Esos procesos no ocurren dentro de la célula, no ocurren en la sangre, no ocurren por acá en el músculo, no, ocurren acá en esta luz. ¿Listo? Ahí es donde van a ocurrir. Entonces yo hice esta representación esquemática para que les ayudara un poquito a hacer la asociación con histología. Recordemos que tenemos un epitelio donde tenemos células epiteliales de revestimiento y células epiteliales mucosas del cuello que tienen el núcleo hacia abajo. Se diferencian por eso. ¿Qué me van a producir las células epiteliales de revestimiento? El moco visible. ¿Qué me sirve para protección? Listo, el moco que siempre está ahí, como para que no sea un epitelio así como todo rígido, ¿cierto? Y la célula epitelial mucosa del cuello me produce el moco soluble, que sirve para lubricación cuando yo esté comiendo. Ahora, más atrás en el tejido conectivo que tengo, la célula principal o simógena. Tiene esos dos nombres, ojo con eso que tiene esos dos nombres. ¿Qué me va a producir? Pepsinógeno, renina y lipasa gástrica. ¿Y qué me va a producir la célula parietal u oxíntica? Me va a producir ácido clorhídrico y factor intrínseco gástrico. ¿Se acuerdan para qué es el factor intrínseco gástrico? Para la B12. Eso, ¿y dónde se absorbe la vitamina B12? El estómago. El estómago. No, en el ilion. En el ilion se absorbe la vitamina B12. Listo. En el ilion que duodeno y ayuno ilion, listo, en la parte final del intestino delgado. Entonces ya saben qué es lo que produce. Ahora vamos a ver cómo es ese proceso para producirla. Entonces, desde el sistema nervioso autónomo parasimpático se produce ¿qué? La acetilcolina. ¿Y cuáles son las células que producen la secretina? Las células S. ¿De cuál páncreas? Del páncreas endocrino. Entonces, tanto la acetina como la acetilcolina como la secretina van a estimular que la célula principal o simógena produzca pepsinógeno. ¿Listo? ¿Cuáles son los estímulos para que la célula principal produzca pepsinógeno? Acetilcolina y secretina. ¿Listo? Ahora, ese pepsinógeno está inactivo, es un simógeno, ¿listo? Está inactivo, hay que activarlo.
Vamos a ver cómo se activa. Entonces, la gastrina, la histamina y la acetilcolina, esas tres, gastrina, histamina y acetilcolina, van a estimular a la célula parietal u oxíntica, tiene esos dos nombres, para que produzca ácido clorhídrico. Listo. ¿Cuáles son los estímulos para que la célula parietal oxíntica produzca ácido clorhídrico? Gastrina, acetilcolina e histamina. Listo. ¿Ese ácido clorhídrico en qué se divide? En hidrogeniones y en cloro. Cuando se aumentan mucho los hidrogeniones, ¿qué le pasa al pH? Baja. Listo. Cuando se aumentan mucho los hidrogeniones, el pH se baja. Y ahora, una vez que yo tengo un pH ácido, que es un pH bajo, ¿qué le pasa al pepsinógeno? El pepsinógeno literalmente se come a sí mismo. Hay una autocatálisis. El pepsinógeno se come a sí mismo y se transforma en pepsina. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la forma inactiva? El pepsinógeno. ¿Cuál es la forma activa? La pepsina. ¿Cómo se transforma de pepsinógeno a pepsina? Porque gracias al pH bajo, el pepsinógeno se come a sí mismo y se transforma en pepsina. Y ya la pepsina, ¿qué es? Una proteasa. Entonces, ¿qué va a hacer? La carne que yo me comí la va a convertir ¿en qué? En polipéptidos, en oligopéptidos. ¿Listo? ¿Esta parte quedó clara? Sí. Listo. Continuemos entonces. Entonces, ya vimos quién estimula la célula parietal oxíntica, acetilcolina, histamina y gastrina. Vamos a ver quién inhibe a la célula parietal oxíntica. Entonces tenemos que de las células K se produce el péptido inhibidor gástrico, el cual la inhibe. Desde las glándulas duodenales de Brunner se produce la urogastrona, el cual la inhibe. Y muchísimas células en el cuerpo, como ustedes ya saben, producen eicosanoides, ¿como cuál? Como la prostaglandina 2. Y la prostaglandina 2 me inhibe a la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico. Entonces usted dice, ve, entonces cuando yo me tomo un AINES, un ibuprofeno, una aspirina que me duele la cabeza, ese AINES me inhibe la COX, por lo tanto no produzco prostaglandina 2, por lo tanto no tengo quien me inhiba la célula parietal. Entonces, ¿qué le va a pasar a la producción de ácido clorhídrico? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar, excelente, ¿cierto? Entonces, ahí está la fisiopatología de otra enfermedad, la gastropatía inducida por AINES o la enfermedad acidopéptica, listo, inducida por AINES. ¿Por qué? Porque el AINES me disminuye las concentraciones de prostaglandina 2. Como no tengo prostaglandina 2, no tengo quien me inhiba a la célula parietal. Entonces, ¿qué va a empezar a producir en exceso? Ácido clorhídrico. ¿Y ese ácido clorhídrico qué me va a hacer en el estómago? Me va a generar una úlcera que me puedo desangrar y me puedo morir. ¿Listo? ¿Eso queda claro? Sí. Listo. ¿Qué son las células K? Las células K son unas células por allá del intestino. ¿Listo? No tiene como más importancia. Listo. Listo. ¿Qué les iba a decir yo? Llévense otro mensaje para la vida, pelados. Los AINES son como de las peores cosas que existen. Los AINES, la gente abusa, pero horriblemente abusa de los AINES. Es que me duele la cabeza. No. Báñese, duérmase, relájese, haga lo que sea, pero evite tomarlos. Los AINES tienen unas indicaciones clínicas que son muy fijas, sobre todo para enfermedades autoinmunes u otras cosas, pero ustedes van a ver, y si empiezan a ser muy tecitos y muy juiciosos a leer en la literatura cuando estudien medicina interna, van a ver que los AINES se asocian a un montón de enfermedades. Y ustedes ven, esta enfermedad se exacerba o se empeora con AINE. Esta enfermedad se empeora con AINE. Esta enfermedad se empeora con AINE. La causa de esta enfermedad es AINE. Van a ver que los AINES dan un montón de enfermedades. Entonces, ojo cuando toman AINE. Cuando vayan a tomar AINES, piénselo 2 veces. Hagan otra cosa más bien. Entonces, veamos esto. Entonces, aquí nos hacen esta división con esta linecita de 2 partes del estómago. El fondo gástrico y la luz del antro. Entonces, ya vimos cuáles son los 3 estímulos para la liberación de ácido clorhídrico a través de esta bomba de protones. ¿Cuáles son? Acetilcolina, histamina y gastrina. ¿Listo? ¿De dónde viene la acetilcolina? Del sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Con quién? Con el nervio vago. ¿De dónde viene la histamina? De unas células que se llaman células SL. Esto está en inglés.
significa células like enterochromaffins. Pues yo no sé mucho inglés, like enterochromaffins, una vaina así. Listo. Son diferentes a las células enterocromafines. Las células enterocromafines producen serotonina. Células enterocromafines producen serotonina. Las células ESL o like enterocromafines producen histamina. Listo. Y el otro estímulo es la gastrina. Entonces vamos a ver dónde se produce la gastrina. Como vemos, viene por la sangre y se produce en unas células que se llaman células G. Cuando yo como, esos péptidos alimentarios me estimulan las células G para que produzcan la gastrina. Y la gastrina va a hacer dos cosas. Uno, me estimula directamente a la célula parietal oxíntica para que produzca ácido clorhídrico. Y dos, la gastrina también estimula a las células ESL para que produzcan histamina. Entonces tiene como doble poder ahí para actuar en la célula parietal. Listo. Y aquí, pues, para que sepan en farmacología, hay unos medicamentos muy conocidos, muy famosos, que el omeprazol, esomeprazol, lantoprazol, ¿qué son? Son inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuál? Esta que ven acá. Me inhiben esta bomba, disminuyendo las concentraciones de ácido clorhídrico. Ustedes ven, es un mecanismo farmacológico impresionante, sí, pero esos medicamentos tienen un montón de efectos adversos también, entonces no abusen de ellos. Y lo otro es, tenemos las células D con somatostatina. ¿Qué es lo que va a hacer la somatostatina en cualquier parte? Inhibir. Entonces, cuando ya yo tengo un pH supremamente ácido, ya acabé de comer, ese pH estaba ácido en el estómago, ¿yo cómo hago para decirle al estómago, hey, ya cambia el pH, que ya está muy ácido? Entonces ese mismo pH ácido con los hidrogeniones van a las células D y estimulan la liberación de somatostatina para que la somatostatina me inhiba la liberación de gastrina. Listo, desde la célula G. ¿Alguna pregunta con esta diapositiva? No. Listo. Bueno, entonces, ya hablamos del estómago, ya hablamos del páncreas. Vamos a hablar entonces ahora de todo lo que está pasando en el intestino delgado, ¿listo? Todo lo que va a pasar en el intestino delgado. Ubíquense ahí, intestino delgado. Entonces recordemos que tiene un montón de pelitos, esas cosas, unas vellosidades, luego unas microvellosidades. Todo lo que vamos a ver va a pasar en la luz de acá, en este montón de pelitos, todo eso va a pasar ahí. Listo. Entonces, esto es como una representación esquemática también, pues yo no soy muy artístico, pero eso fue como lo que pues, más parecido que haya encontrado una microvellosidad. Pues uno no tiene como ese efecto acá, entonces puse como unos triangulitos. Entonces, ese es el enterocito. Listo. Entonces, ya sabemos quién produce la acetilcolina, el sistema nervioso autónomo parasimpático. Y la colecistocinina, que es la CCK, se produce en las células I del intestino delgado. ¿Y a quién van a estimular? A las células acinares del páncreas exocrino, a los acinos. ¿Y recuerdan qué producen los acinos? Las enzimas. Las enzimas. Muy bien. ¿Pero las producen inactivas o inactivas? Inactiva. Inactivas. Inactivas. Entonces van a producir estas cuatro principales de forma inactiva. La proelastasa, el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y las procarboxipeptidasas. Todas están inactivas porque si no, ¿qué? Me da pancreatitis. Entonces, ¿cómo las activo? Ya vamos a ver. Entonces, eso era para mostrarles cuál es el estímulo para su liberación. Acetilcolina y colecistocinina. Ahora, la acetilcolina y la secretina, que ya saben que se producen en las células EC, me estimulan las células del conducto intercalar. ¿Qué es lo que me van a producir? Bicarbonato. Bicarbonato, muy bien. Entonces el bicarbonato se une ¿a quién? A los hidrogeniones, ¿cierto? Para eso es el bicarbonato, para ser un tampón o amortiguador. Se une a los hidrogeniones. ¿Y qué forma? H2O3, disminuyendo la cantidad de hidrogeniones. ¿Por qué se disminuye la cantidad de hidrogeniones? Pues porque se están uniendo a esta molécula, ¿cierto? Entonces la cantidad de hidrogeniones en el medio baja. Y si los hidrogeniones bajan, ¿qué le pasa al pH? Sube. Se pone un pH alcalino. Entonces, ¿cómo es el pH del estómago? Ácido. ¿Cómo es el pH del intestino delgado? Alcalino. Listo. Ojo con esa diferencia.
Y esa diferencia es importante ¿para qué? Para la función de las enzimas. Las enzimas del estómago solo funcionan a pHs ácidos. Miren que el pepsinógeno no se convierte en pepsina si no fuera por el pH. Y las enzimas que vamos a ver ahora no actúan si no es con este pH alcalino. Entonces, en el enterocito, en su membrana plasmática, tiene una proteína, que es la enteropeptidasa. ¿Dónde se produce esto? ¿En el páncreas? No, en el enterocito. El enterocito la produce y lo manda para su membrana plasmática. Tiene una porción intracelular y otra porción extracelular, que va a tener el dominio activo catalítico, es decir, donde va a ocurrir la reacción. La enteropeptidasa es muy importante porque es la enzima clave para convertirme el tripsinógeno en tripsina. ¿Cuál es la enzima que me convierte el tripsinógeno en tripsina? La enteropeptidasa. ¿Que quién la produce? El enterocito. Está ya anclada en su membrana plasmática. Y ahora, una vez ya yo active la tripsina, es la que me va a convertir las otras. Las procarboxipeptidasas, la tripsina, las convierte en carboxipeptidasas. El quimiotripsinógeno, la tripsina la convierte en quimiotripsina. Y la prolastasa, la tripsina, la convierte en elastasa. ¿Listo? Entonces, ¿quién activa el tripsinógeno? La enteropeptidasa. ¿Y quién activa el resto? La tripsina. ¿Listo? Ay, Juan Pablo, ¿me muestras la diapositiva anterior, por favor? Esta. Espérate que no me ha cargado. Esa, gracias. Ya. Ya, listo. Entonces ya saben. Y Juan Pablo, una pregunta. ¿Es enteropeptidasa? hola, ¿esa enteropeptidasa qué? ¿Es la misma enteroquinasa? No, yo creo que no. Pues nunca, no la he escuchado con ese nombre, no te sabría decir. Listo. Porque es que... Ah, ok, listo. Listo. Bueno, yo la conozco como enteropeptidasa. Bueno, ahora, desde el enterocito se liberan otras proteasas que son las aminopeptidasas. ¿Esto viene del páncreas? Casi no. Principalmente, ¿de dónde viene? Del enterocito. ¿De dónde vienen las aminopeptidasas? Principalmente del enterocito. ¿Y para qué me sirven las aminopeptidasas? Para partir las proteínas desde el extremo amino. Ya. Listo. Entonces, usted dice, tengo tantas enzimas, tantas proteasas, como que, ¿para qué o qué? Entonces, ¿en qué se diferencian? En el lugar donde actúan. Usted ya sabe, usted come carne de cerdo, de puerco, de iguana, de pescado, pulpo, calamar, camarón, cangrejo, pues no sé, hay gente que come cosas rarísimas, pelados. Y uno tiene que tener enzimas, ¿cierto? Como para todo. Entonces, esas proteínas que uno consume tienen diferentes aminoácidos. Entonces estas proteasas tienen como más afinidad para cada tipo de aminoácido. ¿Se tienen que aprender esto? No, no se tienen que aprender esto. Simplemente es como para decirles que en eso es lo que se diferencian. Pues necesitamos comer de todo, ¿cierto? En eso se diferencian. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ya degradamos las proteínas, las convertimos en polipéptidos, luego en oligopéptidos y luego en aminoácidos. Ya las digerimos. ¿Qué es digestión? Todo lo que hemos hecho, partirlas. ¿Qué es absorción? Lo que vamos a ver ahora. Absorción es cómo pasa desde la luz del intestino hasta la sangre. Eso es la absorción. Entonces hay dos mecanismos principalmente para la absorción de aminoácidos. Uno es una bomba de protones. ¿Qué es una bomba de protones? Un hidrogenión y se le mete un dipéptido. ¿Qué es un dipéptido? Dos aminoácidos juntitos. Listo, un hidrogenión y se le meten dos aminoácidos. ¿Esto qué tipo de transporte es? Un transporte activo primario. Listo, es decir, todo lo que sea bomba es transporte activo primario y requiere ATP. Listo. ¿Y cuál es el otro? Es un transporte activo secundario de tipo sin porte. Listo, no requiere ATP. Se aprovecha la entrada de sodio a favor de un gradiente electroquímico y se le acopla un aminoácido. ¿Qué significa? No, pues que entra sodio y entra el aminoácido. Ya, eso es todo. ¿Y cómo vuelvo a sacar el sodio? Con la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces sale el sodio, vuelve a entrar y entra el aminoácido. Sale el sodio y vuelve a entrar y entra el aminoácido.
y así, ¿cierto? Pues sino que yo consumo como quién sabe cuántos miles de aminoácidos. Listo. Listo. Y de estos transportadores que vemos acá, que son los acoplados a sodio, existen 6 de estos tipos en el borde del cepillo intestinal, que vamos a ver ahora que son supremamente importantes para muchas enfermedades, porque cuando no tengo ese transportador, no pueden entrar ciertos aminoácidos. Y si no tengo ciertos aminoácidos, eso me lleva a mí a ciertas enfermedades. Y ahora, esto es para pasar los aminoácidos desde la luz del intestino hasta el enterocito, a través de un transportador en la membrana apical. Todo lo apical es hacia la luz. Y para pasar el aminoácido desde el enterocito hacia la sangre es a través de difusión facilitada, un transporte pasivo. Recordemos que se llama transporte porque necesita una proteína. Una proteína es la que me encarga de enviar ese aminoácido. Vamos a ver ahora que hay un proceso que ocurre acá dentro del enterocito, que es el ciclo del gamma-glutamilo. Ya lo vamos a ver, pero este proceso debe quedar claro. Estos dos transportadores en la membrana apical y esto en la membrana basal para enviar el aminoácido a la sangre. Entonces, esto es una representación esquemática de que yo tengo distintos tipos de transportadores para aminoácidos ácidos, para aminoácidos neutros, para prolina, hidroxiprolina, para aminoácidos básicos y cistina. Y recordemos que ¿dónde es más abundante el sodio? A nivel extracelular. ¿Dónde es más abundante el potasio? A nivel intracelular, en el enterocito. ¿Listo? Entonces, ya saben, se acopla el sodio a favor de su gradiente porque acá hay menos sodio y acá hay más sodio. Entonces, el sodio entra y se le acopla un aminoácido para que entre. Y hacia la sangre es por difusión facilitada. ¿Listo? Y ese transporte es bidireccional, tanto del enterocito hacia la sangre como de la sangre hacia el enterocito. ¿Eso de qué depende? Entonces yo acabo de comer, tengo un pedazo de carne acá en la luz, ¿cierto? Entonces todos esos aminoácidos, ¿hacia dónde los quiero enviar? Hacia la sangre, para que vayan hacia los otros tejidos. Pero ahora yo estoy en un estado de ayuno, de inanición. Mis enterocitos también tienen que comer, ¿cierto? Los enterocitos también les da hambre, también necesitan energía. ¿De dónde tienen esa energía? De la sangre, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago una proteólisis muscular, libero aminoácidos a la circulación. Y esos aminoácidos pueden entrar por aquí hacia el enterocito y alimentar al enterocito. Entonces, ya saben, aminoácidos ácidos como cuáles, ácido glutámico, aspartico, los neutros como treonina, serina, y básicos como arginina y lisina. Esto es supremamente importante porque hay unas enfermedades, ¿como cuál? Entonces, cuando a mí se me daña el transportador de aminoácidos neutros, tanto en el enterocito como en los túbulos renales, ¿qué me va a dar? Enfermedad de Harnock. Otra vez, cuando a mí se me daña el transportador de aminoácidos neutros, tanto en el enterocito como en el túbulo renal, ¿qué me da a mí? Enfermedad de Harnock. ¿Y cuál es el problema? No puedo absorber aminoácidos neutros. Listo. Uno de los aminoácidos que no puedo absorber, a pesar de que no es un aminoácido neutro, sino aromático, es el triptófano. Listo. Cuando a mí se me daña el transportador de aminoácidos neutros, que no solamente es para treonina y serina, también se me afecta la capacidad de absorción de triptófano. Y el triptófano es supremamente importante para la síntesis de, ¿qué? Si se acuerdan. Serotonina. Excelente, ¿de qué más? Está asociado con algo del colesterol, ¿no? De melatonina, ahí te equivocas, es melatonina, ¿listo? Melanina es con la tirosina, ¿listo? De melatonina. La serotonina y melatonina se producen en la misma vía y es con el triptófano, muy bien. Pero el triptófano también me sirve para producir una vitamina que es la niacina, ¿listo? Yo la niacina la produzco gracias al triptófano. Entonces, no tengo triptófano porque no lo puedo absorber. ¿Voy a producir niacina? No. Entonces, las manifestaciones clínicas de eso, ¿a qué me van a llevar? A la pelagra, ¿listo? Es decir, los pacientes con enfermedad de Harnock pueden tener pelagra. ¿Por qué? ¿Qué es la pelagra? La deficiencia de niacina. ¿Listo? La pelagra es la deficiencia de niacina. Una de las causas de deficiencia de niacina es que yo no tenga el transportador de aminoácidos neutros. ¿Listo? Otra causa,
a que la gente no consuma niacina. Ah, no, es que vive en el monte, vive quién sabe dónde, está secuestrado por el ejército, no le dan comida, ¿cierto? Pues no consume niacina, entonces le da pelagra. O la persona que sí la consuma, pero tenga el transportador malo, pues no va a tener niacina en el cuerpo y le da pelagra. ¿Listo? Y eso pasa en la enfermedad de Harnett. Ahora, en la cistinuria es cuando se me daña a mí el transportador de aminoácidos básicos y de cistina, tanto en el enterocito como en el túbulo renal. Aquí yo no voy a tener una deficiencia de aminoácidos. ¿Por qué? Porque yo la cistina la puedo sintetizar en el cuerpo gracias a la cisteína. Esto lo puedo sintetizar en el cuerpo, es decir, son aminoácidos no esenciales. ¿Cuál es el problema de la cistinuria entonces? La insolubilidad de la cistina. ¿Listo? El problema de la cistinuria es la insolubilidad de la cistina. Entonces la cistina se va para el riñón y como es tan insoluble, se precipita en el riñón, en los túbulos renales y me da un daño renal, me da un cólico nefrítico. Listo. Ya vamos a ver entonces los casos clínicos relacionados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perdón, en esa cistinuria solamente se daña el transportador de aminoácidos básicos y el de cistina, ¿cierto? Es que es el mismo. Listo, es el mismo transportador. Sí, listo, gracias. Listo. Tanto en el enterocito como en el túbulo renal. Listo. Recordemos que el enterocito absorbe y el túbulo renal reabsorbe. Entonces, vamos a ver lo del ciclo del gamma-glutamilo. Entonces, recordemos que el glutatión, ¿qué es? Gamma-glutamil, cisteinil, glicina. ¿Cuáles son los tres aminoácidos que tiene el glutatión? El glutamil, cisteína y glicina. Es el principal péptido presente en la célula. Entonces, ¿cómo lo sintetizo yo? Estamos hablando aquí de la membrana del intestino, del riñón, del hígado. Tenemos una proteína que es la gamma-glutamil transpeptidasa. El aminoácido entra por los mecanismos que ya vimos y se conjuga con el glutatión y da todo esto que es el ciclo del gamma-glutamilo. Ahora, usted dice, ¿para qué me sirve el ciclo del gamma-glutamilo? Ah, entonces, porque si no el aminoácido se me puede escapar, ¿cierto? El aminoácido se puede volver o se puede ir para otro lado. Es como un mecanismo para mantener el aminoácido dentro de la célula y para volver a reciclar el glutatión. Esas son como las dos funciones. El profesor Alarcón siempre les pide como que busquen cuáles son las enzimas del ciclo del gamma-glutamilo. Uno no encuentra eso como en ningún lado, pero pues yo una vez las encontré y entonces aquí les regalo las enzimas, pues porque es súper difícil buscar. Entonces aquí están las enzimas para que sepan. Ya es como todo lo que les quería explicar de acá. Si les preguntan en el examen por las enzimas del ciclo del gamma-glutamilo, pues ya saben que son estas. Esta vía es como de aprendérsela, pero pues es muy sencilla. Caso clínico. Entonces, paciente masculino de 12 años consulta con la mamá por presentar un cuadro clínico de 4 horas de evolución consistente en dolor lancinante, es decir, de inicio de instauración súbita en flanco izquierdo, irradiado hacia los testículos, asociado a náuseas, vómito, disuria, que es dolor al orinar, hematuria, que es sangre en la orina, tenesmo vesical, es que a pesar de tener la vejiga llena, hay una necesidad urgente de ir al baño, frecuencia miccional, que es que pues orina mucho, y urgencia urinaria, es que sí o sí tiene que ir al baño. Es una urgencia para ir al baño. Refiere que el dolor aumenta y disminuye en severidad y se desarrolla en oleadas o paroxismo, y que esos paroxismos de dolor suelen durar entre 20 a 60 minutos. En el examen físico se encuentra un paciente con taquicardia, hipertensión y diaforesis. ¿Qué examen le quieren solicitar a este paciente, niños? De pronto función renal por el hecho de que tiene hematuria, entonces de pronto no hay como buena filtración. Excelente, muy bien. ¿Y qué es una función renal? Unas transaminasas. No, pues monicreatinina. Excelente, excelente, muy bien. Yo creo que a ustedes no se los alcancé a decir porque pues yo cada año como que actualizo mis clases, pero para la función renal solamente pedimos creatinina. Listo, recuerden lo otro. Que el médico está pidiendo muchos exámenes, que no sé qué, está gastando mucho sistema de salud. Recuerden eso siempre. La función renal la evaluamos con la creatinina. Son ciertas ocasiones muy específicas donde pedimos el boom. Listo, pero igual pues si lo quieren pedir, pídanlo, pero no es necesario. Entonces ya me dijeron que función renal, ¿qué más le quieren pedir?
Juanpa, qué pena, una pregunta, es que me distraje un segundo, no escuché que eran los paroxismos. ¿Me repites, por favor? Paroxismo es algo como una oleada, es decir, es que me duele mucho y pues se me desapareció, ya no me duele y pum, de repente otra vez me empieza a doler, es como un paroxismo, listo, no es como algo continuo, sino algo intermitente, listo. Un ciclo, me dolió durante 20 minutos, me dejó de doler, luego me empezó a doler otra vez y me duró una hora, listo. Listo, gracias. No es un dolor continuo, eso es un paroxismo o una oleada de dolor. Entonces, niños, me han dicho función renal. ¿Qué examen se le pide a todos los pacientes? Hemograma. Eso, pidámosle un hemograma, muy bien. Y nosotros solamente tenemos exámenes de laboratorio, ¿o qué más exámenes tenemos? De imágenes. También una Sí. resonancia. Eso, bueno, por ahí sí escucho mucho eso de resonancia, niños. Uno de resonancia casi que nunca lo pide en medicina porque una resonancia vale como ¿cuánto? No sé, pues una resonancia es algo carísimo, literalmente es algo carísimo y no hay en todos los lugares. Digamos en la CUP, pues en la clínica de la UPB no tienen ni siquiera resonador, pues ahí no se puede hacer resonancia magnética, pues la clínica no tiene cómo costear eso, es algo carísimo. Solamente ciertos pacientes determinados se pueden hacer, sobre todo pacientes con ACV, que el de un infarto cerebral, pero de resto, muy rara vez, porque es un examen muy costoso. Los otros exámenes son la ecografía, el TAC, la placa, los rayos X, listo, eso le podemos pedir. Muy bien, entonces le pidieron esos exámenes. Y le salió esto, un hemoleucograma totalmente normal, unos electrolitos totalmente normales, unas pruebas de función renal y, sí, mira, una creatinina de 1,3, entonces está mal, un BUN de 22, está mal, listo, está afectada la tasa de filtración glomerular. Y los otros exámenes que le hicieron a este paciente fue de qué? De orina. ¿Por qué? ¿Dónde tenía el problema? En la orina, ¿cierto? Entonces un cultivo de orina para bacterias negativo, grano de orina para bacterias negativo, es decir, que probablemente no haya sido una infección, ¿cierto? Porque pues de pronto los hombres no saben eso, pero a las mujeres comúnmente les da cistitis, infecciones urinarias, ¿cierto? Y muchas veces las cistitis pueden cruzar con hematuria, con sangre en la orina. Pues creo que es el 50% de las mujeres a nivel mundial han sufrido alguna vez cistitis en su vida y saben que eso puede cruzar con hematuria. Entonces, el citoquímico de orina, uroanálisis o parcial de orina, que eso es lo mismo, varios nombres para lo mismo, todo negativo, excepto la orina color roja, ¿cierto? No es normal que haya orina color rojo. Entonces uno se pregunta por qué, ¿será que hay eritrocitos? Entonces se va a hacer el sedimento urinario y claro, miren, eritrocitos. Yo lo máximo de eritrocitos que puedo tener en la orina son 3. Entonces dices, uy, algo está pasando aquí, ¿cierto? Tiene más eritrocitos de los que debería. Tiene unos leucocitos de 10. Entonces tú dices, ¿qué puede ser? ¿Qué me simbolizan los leucocitos? Proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio, excelente. Alguien que vea esto y sea un médico así como muy charro, leucocitos, una ITU, una cistitis, una pilonefritis, una infección urinaria. No, siempre recordemos, no solamente los leucocitos son infecciones, también en procesos inflamatorios. Y le hicieron esta prueba, que es lo importante a nivel bioquímico, es que se realiza una prueba de cianuro, nitroprusiato y es positiva. La orina se vuelve morada, rojiza, por tener concentraciones de cistina mayores de 75 miligramos por litro. ¿Listo? Es decir, tiene mucha cistina en la orina y eso se vio evidenciado cuando le hicieron la prueba de cianuro nitroprusiato. Le hicieron estas imágenes y ustedes que pueden ver acá. ¿Quién me dice que estamos viendo en estas imágenes? Todavía no pasa la diapositiva. Pues los riñones. Ya No. sí, ya sí. El conducto ¿Qué? urinario. ¿Un cálculo qué? Eso, un cálculo, una piedrita por ahí. Estos son los riñones, bien bonitos acá, ¿cierto? ¿Y qué viene después del riñón? El uréter hacia la vejiga, ¿cierto? Los uréteres hacia la vejiga. ¿Y qué ven aquí en el uréter? Tiene una piedra en el uréter. Vemos aquí en este riñón por acá una piedra, pero mejor dicho, eso no tiene una piedra, sino es un peñón ahí que tiene guardado. Vemos acá también una piedra. Y acá en los riñones también vemos unas piedrecitas. Y acá esto es pues un man que está llevado, miren que tiene todo ese riñón lleno de cálculos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el síndrome de este paciente? ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas que son debidos a múltiples enfermedades. El síndrome de este paciente es una nefrolitiasis o una urolitiasis o un cálculo renal.
3 nombres para lo mismo. La gente en medicina se complica mucho, pero son 3 nombres para lo mismo. Listo. Entonces, se le hizo el examen de orina y se vio que tenía esto. Unos cristalitos en forma hexagonal. Eso es patognomónico, es decir, eso solamente se ve en una enfermedad y es, ¿cuál creen hasta ahora? ¿Qué es la cistinuria? Cistinuria. Es una cistinuria. Pues sí, el que haya leído esto por acá ya sabe, esta figura hexagonal, cistina, ¿cierto? Esos son cristales de cistina, ¿sí? Cristales de cistina, son patognomónicos. Entonces ya saben cuál es el cuadro clínico de una cistinuria, el de un cólico renal. Listo. Entonces yo les pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez le ha dado una piedra en el riñón, un cólico renal, una urolitiasis? A ninguno. Listo, entonces, ¿alguien iba a hablar? No. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque nosotros más o menos, ¿cuántos años tienen? Pues yo tengo 20, ustedes por ahí deben tener que 18, 19, ¿cierto? Entonces, ustedes dicen, a los 20 no nos ha dado nunca, es decir, que eso antes de los 20 es algo frecuente, no. Eso, un cólico renal antes de los 20 años es algo supremamente raro. Entonces usted dice, un culicagao de 12 años con un cólico renal, usted dice, eso está como raro, ¿cierto? Entonces usted siempre que sospeche como esas enfermedades que no encajan con la edad habitual de presentación, tiene que empezar a pensar en una enfermedad genética, ¿cierto? Entonces, cuadros repetitivos en personas jóvenes, en niños, adolescentes, de urolitiasis, ¿en qué me debe sospechar a mí? Una cistinuria. Cuadros repetitivos de urolitiasis en personas jóvenes, ¿qué me deben sospechar a mí? Una cistinuria. Y pues ya aquí los exámenes. Bueno, esto no se los expliqué, pero es que los cálculos más frecuentes no son de cistina, son de oxalato de calcio, de fosfato de calcio, de ácido úrico. Entonces lo que tratamos de hacer aquí es evidenciar que ese cálculo no sea de esto. Listo, pero todo eso dio normal. Entonces, este es el cuadro clínico de la cistinuria. Ya se confirmó ahí porque eso es patognomónico. Ahora, este caso clínico. Paciente más... ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo bien. Listo. Yo tengo una pregunta. Hola. Sino que, pues yo tengo un amigo que a la mamá le han dado muchas veces cálculos. Entonces yo me acuerdo que una vez le pregunté al profesor Gustavo que en qué iba que una persona fuera como más propensa que otra, o sea, que fuese algo repetitivo. Y no sé cómo cuál podría ser una respuesta. ¿Él les preguntó a ustedes? No, yo le pregunté al Arcón, pero él no me respondió eso. Ah, ya. Entonces, recordemos que eso es un síndrome. Listo. El síndrome de urolitiasis. Eso puede ser causado por un montón de enfermedades. Un paciente, por ejemplo, con gota. Un paciente con gota tiene una elevación del ácido úrico. Ese ácido úrico se le precipita en el riñón. ¿Y qué le da? Una piedra en el riñón de ácido úrico y le da cálculo renal. Entonces, un paciente que tenga diagnóstico de gota y esté mal controlado, no se esté tomando pues los medicamentos para la gota, ¿qué va a pasar? Va a elevar sus niveles de ácido úrico y va a empezar a tener manifestaciones o complicaciones de su enfermedad. Por ejemplo, cuadros de urolitiasis a repetición. Otra causa, no sé, por ejemplo, pacientes con hiperparatiroidismo que tengan elevaciones excesivas del calcio sérico, ese calcio se puede precipitar a nivel del riñón y dar una piedra de calcio y le da una urolitiasis. Entonces, pacientes que no se les haya encontrado, pues que no se les haya manejado con una paratiroidectomía el hiperparatiroidismo, entonces van a presentar esas manifestaciones muy recurrentes, es decir, es más como no una predisposición, sino como de un manejo adecuado de la patología subyacente. ¿Me hago entender? Sí, Juanpa, muchas gracias. Listo. Entonces este es el último caso clínico y ya hago unas cosas de intracelular. Entonces, paciente masculino de 47 años que consulta por cuadro clínico de varias semanas de evolución consistente en dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea.
La esposa del paciente refiere que ha estado deprimido y que se le olvida todo. Refiere tener una mancha en el cuello que se exacerba cuando se expone al sol. Vemos esta mancha acá, que eso cuando vean dermatología van a ver que se llama collar de Casal. ¿Listo? En el momento, el paciente se encuentra confuso, pero estable. Al examen físico se evidencia una glositis color rojo brillante. ¿Qué es una glositis? Una lengua inflamada de color rojo brillante. La memoria del paciente está deteriorada. En las pruebas de uranálisis se vio una orina normal amarilla, sin sangre, se evidencia una aminoaciduria neutra y aromática, y no se evidencian ni cilindros, ni bacterias, ni células epiteliales, ni leucocitos, ni eritrocitos, y el urocultivo para bacterias dio negativo, y se evidenció una mutación en este transportador. ¿Qué creen que tenga este paciente? Esa no es la enfermedad de Hartnup. Excelente. Aminoaciduria neutra. Excelente, muy bien. ¿Y qué más tiene este paciente? Pelagra. Eso, una enfermedad de Hartnup le desencadenó al paciente una pelagra por la deficiencia de niacina. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de una pelagra? Las 3D, listo, D de dinosaurio: diarrea, dermatitis y demencia. ¿Listo? Entonces, un loquito que tenga diarrea, algo en la piel, y ya, es eso. Un loquito con diarrea y algo en la piel, es eso, es una pelagra. Diarrea, dermatitis y demencia. Un loquito con algo en la piel y diarrea. Les tiene diarrea, tiene una mancha en el cuello que se exacerba al sol, tiene una dermatitis, y la demencia, pues. La demencia, ¿qué? Está deprimido, se le olvida todo, está deteriorado. Ahí está la demencia. ¿Listo? Entonces usted sospecha con este cuadro clínico que la pelagra. Cuando usted va a ver la causa o etiología de la pelagra, usted dice, ve, tiene una aminoaciduria neutra y aromática. Entonces le manda una prueba genética y claro, la mutación en el transportador. ¿Para qué? El transportador de aminoácidos neutros. Listo, entonces es una enfermedad de Hartnup con una pelagra. ¿Ese cuadro quedó claro? Sí, señor. Sí. Listo, entonces ya saben, un loquito con algo en la piel y diarrea. Eso es una pelagra. Entonces, ya. Entonces, autofagia. Entonces, de estos, uno puede hablar un montón de cosas que no tienen como mucho sentido, pero aunque todavía no se ha aclarado los detalles de cómo la autofagia se inducirá, la inanición de una célula es un disparador para inducir este proceso. ¿Qué es autofagia? Auto es yo mismo, fagia es comer, es decir, me como a mí mismo. Listo, eso es un canibalismo, literalmente. Entonces, las células son caníbales, ahí lo tiene, aquí está la bibliografía. Usted le puede decir al Arcón con toda la seguridad del mundo, pero las células son caníbales. Sí, las células son caníbales. ¿Por qué? Porque la célula prefiere comerse a sí misma antes de morir de hambre. Es lo que nos dicen acá. Cuando hay inanición, cuando la célula no ha comido, la célula inicia la autofagia, se empieza a comer a sí misma antes de morir de hambre. La célula empieza a degradar sus proteínas, empieza a degradar su glucógeno, empieza a degradar los lípidos de su membrana, empieza a tener alimentos y energía de todas sus partes para evitar morir de hambre. Como si usted se quedara en el desierto, tiene sed, se bebe su orina, ya tiene mucha hambre, no hay aves, no hay serpientes por ahí, se mocha un dedo, se lo come. Es lo mismo, usted procura asegurar su supervivencia. Lo mismo hace la célula. Listo, entonces la inanición. Listo, la inanición es el disparador de la autofagia. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿dónde ha ocurrido? Extracelularmente, ¿cierto? Todo lo que hemos hablado es proteólisis extracelular. ¿Listo? Cómo se degradan las proteínas a nivel extracelular. Vamos a ver cómo ocurre la proteólisis intracelular. ¿Listo? Cuando te dicen que no ha comido, tiene cáncer, está desnutrido, entonces, ¿qué es lo que va a empezar a utilizar? Las proteínas. ¿Cómo? Haciendo proteólisis muscular. ¿Y cómo se hace la proteólisis muscular? Con estos mecanismos que vamos a ver a continuación. Entonces, hay 4 grandes sistemas para eso, para degradar proteínas a nivel intracelular. El sistema ubiquitina-proteasoma, el sistema de las catepsinas, el sistema de las caspasas, que ya lo conocen bien, y el sistema de las calpaínas. Listo.
Entonces vamos con el primero, el sistema ubiquitina proteasoma. ¿Qué utiliza este sistema? ATP. ¿Requiere energía? Sí, requiere energía. ¿Y para qué me va a servir? Para proteínas de vida media corta. Listo, proteínas de vida media corta. ¿Cómo es este proceso entonces? Ya estamos terminando, niños. Entonces, vemos una proteína. Esto es una representación esquemática de una proteína. Las proteínas que tengan la secuencia PEST, es decir, usted tiene unas nomenclaturas de aminoácidos. Pro, glu, ser, tre, ¿cierto? Esa es la nomenclatura que todo el mundo conoce de los aminoácidos. Hay otras nomenclaturas que no se las sabe nadie, que es con una sola letra para denominar el aminoácido. Entonces, prolina se denomina con la P, glutamato se denomina con la E, serina se denomina con la S y treonina con la T. Entonces, las proteínas que dentro de su cadena polipeptídica tengan estos aminoácidos así juntitos, tienen una mayor degradación por el sistema ubiquitina proteasoma. Otra vez, las proteínas que dentro de su cadena polipeptídica tengan la secuencia PES tienen una mayor degradación por el sistema ubiquitina proteasoma. 1 y 2, las proteínas que en su extremo amino tengan una lisina tienen mayor degradación por el sistema ubiquitina proteasoma. Es decir, ¿cuáles son las proteínas que se van a degradar con el sistema ubiquitina proteasoma? 1, proteínas de vida media corta que tengan o secuencias PES o una lisina en el grupo amino terminal. Listo, entonces, ¿por qué? Porque a esa lisina en el grupo amino terminal se le va la ubiquitina. ¿Qué es la ubiquitina? Una opsonina intracelular. Recordemos que la opsonina es como un marcaje que yo le hago a algo para hacerlo más llamativo. Ah, es que se me metió una bacteria por la sangre. Entonces el anticuerpo marca la bacteria, porque el anticuerpo es una opsonina, marca la bacteria y la hace más llamativa. Le está diciendo a los macrófagos, bueno, a los macrófagos no, a los neutrófilos, ven, cómeme, porque pues esto es más llamativo. Lo mismo pasa a nivel intracelular. La ubiquitina es una opsonina, marca ciertas proteínas para facilitar su degradación. ¿Qué proteínas? Ya las vimos, las que tengo en la secuencia PES o el grupo lisina en el amino terminal. ¿Y a dónde lo llevan? Al proteasoma. ¿Qué es el proteasoma? Es como un montón de proteínas juntas allá que tienen unas cosas que se llaman los complejos tapa. ¿Qué son los complejos tapa? Es como, imagínese usted una caneca de basura que tiene una tapa por los dos lados. Tiene una tapa por arriba que se abre y una tapa por abajo que se abre. Entonces la proteína, se abre la tapa, ¿cierto? Y se mete la proteína ahí, o abrimos la tapa de abajo y metemos la proteína por allá. Pues es algo muy mundano, pues. Hasta las células son como mundanas. Entonces metemos la proteína ahí y lo degradamos. ¿Y qué requiere este proceso? ATP. ¿Listo? ¿Eso queda claro? ¿O qué preguntas tienen? ¿Cómo así se degrada la proteína en el proteasoma? Ahí se degrada, ahí dentro. ¿Y qué se liberan? Los aminoácidos, ¿cierto? ¿De qué está compuesta una proteína? De los aminoácidos. Se degrada la proteína, salen los aminoácidos y eso se recicla. ¿Listo? Gracias. El siguiente sistema es el de las catepsinas, que es para proteínas de vida media larga, no corta, como el sistema ubiquitina proteasoma. Entonces, ¿dónde están las catepsinas? En los lisosomas. ¿Listo? ¿Dónde están las catepsinas? En los lisosomas. Entonces, recordemos que los lisosomas tienen una bomba de protones en su membrana que permite que al ingresar yo los protones, el pH disminuya, ¿cierto? A mayor hidrogenión, menor pH. Entonces, cuando yo tengo un pH menor de 5,5 dentro del lisosoma, es cuando las enzimas del lisosomas pueden funcionar. ¿Como cuáles enzimas? Como las catepsinas, que van a coger las proteínas y las van a degradar en sus aminoácidos correspondientes. Ahora, usted dice, ¿cuáles proteínas se degradan entonces en los lisosomas con las catepsinas? Entonces, 1, proteínas de vida media larga que tengan 2, el pentapéptido Kfer-Q. ¿Qué es eso? Entonces, lo mismo. Los aminoácidos tienen una nomenclatura. K, F, E, R, Q, esos son diferentes aminoácidos. Yo eso no me lo sé. Pues yo no sé cuál aminoácido será K, no se lo tienen que saber ustedes tampoco. Pero las proteínas que tengan este pentapéptido en su secuencia de aminoácidos se degradan más fácilmente por el sistema de las catepsinas en los lisosomas.
¿Ese quedó claro? Y Juan. Listo. Y ya por último, para terminar, tenemos las otras, que son las caspasas, que ustedes las han visto ya, que son para la apoptosis. Pues ya ustedes saben que las caspasas son para la apoptosis. Si se me dañan las caspasas, ¿qué me da? Cáncer, tumor. Y las calpaínas, que son proteasas citosólicas, que son activadas por calcio y se inhiben por algo que se llama la calpastatina. Niños, ¿hasta aquí alguna pregunta de la Compa, clase? ¿y por qué se dañarían las caspasas? ¿Algo meramente genético o qué? Sí, una mutación, por ejemplo. Listo. ¿Qué preguntas tienen? Ay, yo me confundí un poquito en el anterior, en el de las catepsinas. O sea, es como que, bueno, listo, son las proteínas de vida larga, ¿cierto? De vida media larga. Entonces es como que cuando disminuye, cuando el pH está entre 5 puntos, es menor a 5.5, es que ocurre la degradación ahí. Sí. Ah, ya. Eso, recuerda, uno lee los libros de biología, el pH de los lisosomas es de 5,5 y el de las células como de 7 a 8. Si a mí se me llega a romper un lisosoma, sale en todo ese pH ácido y me empieza a degradar la célula, pues es por eso, porque dentro del lisosoma solamente las enzimas funcionan a ese pH. Ya, es eso. ¿Qué más preguntas? Yo creo que ya ¿Puedes está repetir el súper último de claro. las Hola. Lo de las calpaínas que habías hablado que se inhibía, no me acuerdo qué, pues ese último no lo entendía, si de pronto me lo puedes volver a explicar, por favor. No, pues las calpaínas, dos cosas claves. ¿Dónde están? En el citosol y se activan por calcio. ¿Y quién las inhibe? La calpastatina. Ya, pues no me interesa como que sepan más nada de eso, de ese sistema. Listo. Ah, listo, pues gracias. ¿Alguien iba a preguntar otra cosa? Bueno, entonces, ya aquí acabó la clase, niños. Los que se quieran retirar, bien pueden retirarse. Yo creo que esta es mi última monitoría con ustedes, porque yo no doy más monitorías y entonces ya será la última vez que nos vemos. Entonces me gustaría como que dejarles unos mensajes de cosas que he aprendido durante la carrera para que ustedes se lleven para la vida. Entonces si se quieren retirar, pues bien puedan, da igual. Y si se quieren quedar a escuchar, pues bienvenidos sean. Entonces, los mensajes que les quiero dar, niños, son los siguientes, son varios mensajitos. Uno, niños, es que entiendan que la salud mental es tan importante como la física. Si tener fiebre te impide hacer cosas, la ansiedad y la depresión también. Eso es algo que no solamente lo deberían saber los estudiantes, sino los docentes, directivos, profesores, gerentes, todo el mundo. Ahorita que vean psiquiatría se van a dar cuenta que dentro de las enfermedades más discapacitantes que están, muchas son trastornos psiquiátricos. Y uno dice, parce, ¿cómo así entonces? Solamente si tengo fiebre me puedo incapacitar, pero si estoy triste con ansiedad, no, ¿cierto? Pues qué tristeza que eso sea así, ¿cierto? Entonces, entiendan que la salud mental va por encima de todo, pelados, de la familia, de los amigos, de la carrera, del parcial, del semestre, de todo. La salud mental va por encima de todo, pelados. Y otro problema es que los estudiantes de medicina son los que menos acuden a consultas médicas. ¿Por qué? Porque los médicos somos los peores pacientes. Definitivamente somos los peores pacientes. Entonces, niños, no les dé pena pedir ayuda, no les dé pena si ustedes tienen ansiedad, depresión, están tristes, aburridos. Niños, busquen ayuda. Lo peor que uno puede hacer es quedarse callado y quedarse sin hacer nada. Y créanme, pongan eso primero por encima de cualquier cosa. Consejo. Y se los digo porque, pues, muchísimos, yo creo que no hay ni una sola persona en mi semestre que no le haya dado algo de esto, porque
cuando vean psiquiatría se van a dar cuenta lo común que son estos trastornos psiquiátricos en la carrera de medicina. Entonces, ya saben, niños, mi primer mensaje es que la salud mental va por encima de todo. Mi segundo mensaje es: seamos el médico que jurábamos ser si pasábamos el examen de admisión. El mundo necesita gente que ame lo que hace. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo ese examen, yo no tenía ni la menor idea de si iba a pasar o no. A mí pues me asustaba mucho porque si yo no pasaba en la UPB, pues me quedaba sin nada. Entonces, niños, uno como que se jura a sí mismo, jue madre, si yo llego a pasar, me voy a esforzar, voy a hacer lo mejor, voy a intentar dar lo mejor de mí. Niños, y no hay nada mejor que uno sentir pasión por lo que hace, que uno en verdad le guste lo que está haciendo. Entonces, niños, que eso también se vea reflejado en la clínica, con los pacientes, interésense por aprender, por conocer, pero también por tratar bien a los pacientes. Recuerden que una gota de humildad vale más que una tonelada de conocimiento. Más vale que usted se sienta ahí con el paciente, le pregunte cómo ha estado. Hay muchos pacientes que lo único que quieren es hablar con usted, no quiere más nada porque al paciente no hay quien lo visite, está ahí solo en una cama. Hable con él. Listo, seamos más humanos, no tan intelectuales, así, ¿cierto? Y usted empieza a decir un poco de cosas médicas, que los criterios de triglicéridos y para colitis ulcerosa son fiebre, taquicardia, a veces aumento el número de posibles, pues eso que le interesa al paciente, ¿cierto? Seamos más humanos, agarrémosle la mano. Ese es como el otro mensaje, niños. Otro mensaje es: si una persona quiere aprender algo y te pregunta, explícaselo, en lugar de hacerlo sentir como un tonto, porque hace tiempo tú tampoco lo sabías, ¿cierto? Entonces, a mí me parece eso muy pato, porque hay muchas personas que siempre como que se las pican de que saben más, entonces lo miran a uno con esa cara de, pues no sé, como de egocentrismo, y es muy maluco, niños. Siempre ayuden al otro. ¿Por qué? Porque usted no sabe, y se lo digo, y usted no sabe si ese que usted le miró feo, le caía mal, le dijo algo feo, mañana vaya a ser el que atiende a su mamá, mañana vaya a ser el que lo atiende a usted, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, o peor, sea el jefe de usted o la jefa de usted, ¿cierto? Entonces, a todo el mundo hay que tratarlo bien, a todo el mundo hay que tratarlo bien. A veces a que le caiga bien o le caiga mal, niños, hay que hacer las cosas bien con todo el mundo. Entonces, cada persona que ve está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Seamos amables siempre, pelados. Uno muchas veces ve como, ve, esta niña tan rarita, ¿qué le pasa? ¿Por qué quiere llamar la atención siempre? O este man, ¿qué? Porque está siempre como a la defensiva. ¿Cierto, niños? Todos tenemos una vida propia. Muchos vivimos en un infierno, algunas veces, otras veces estamos bien. Pero ¿uno qué hace? Calladito, no dice nada, no opina, no critica. Y si la persona te permite que lo ayudes, ayúdela, ¿cierto? Siempre tendamos esa mano. Ese es mi otro mensaje. Mi otro mensaje es para los que siempre dicen como que esto es imposible. Entonces, no. Lo que hoy te parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida. No te desesperes. No porque no hayas pasado un parcial, un semestre, hayas perdido una materia. Eso no tiene nada que ver. Hay gente que los juzga. Yo conozco médicos especialistas, gente que ha perdido semestre, que ha perdido materias y ahí están triunfando. Es decir, ¿perder una materia o un semestre te define? No, nada que ver. Listo. ¿Cuántos médicos hay en el mundo? Un montón. Entonces, si ellos pudieron, ustedes y yo también podemos. Listo. Otro mensaje es, porque muchas veces la gente como que se las pica porque son médicos o estudian medicina. Entonces, no, la carrera no es fácil, eso es cierto, pero muchas otras son igual de complicadas y más sacrificadas. No, no todo el mundo puede ser médico, pero menos personas pueden ser atletas olímpicos o vivir del arte, del baile, de la música, de la cocina, ¿cierto? No, estudiar medicina no equivale a ser más inteligente, pelados. Medicina sin humildad, no. Nada peor con un compañero egocéntrico, soberbio, que no se lo aguanta a nadie, ¿cierto? De nada sirve ser un buen médico si no eres un buen humano, ¿cierto? Lo otro es que los estudiantes de medicina están postergando su felicidad para cuando sean médicos de éxito. Entonces, ¿qué es un médico de éxito? Eso pues nadie lo sabe. Difícilmente ustedes serán más felices que estudiantes, pelados. Así que a ser felices desde ya, disfrútense la carrera. Es una carrera súper hermosa, súper bonita, donde uno comparte mucho con los compañeros, los pacientes. Disfrútenla desde ya, sean felices desde ya. No crean que la felicidad viene después. Lo otro son mensajes del doctor Raudy reales que
es un médico influencer que me gusta mucho, tiene muy bonitos mensajes y es un montón de gente aburrida porque ya comenzó la U sin saber que existen millones de personas deseando tener esa oportunidad. Porque yo les pregunto a ustedes, si ustedes no hubieran pasado el examen de admisión, hay mucha gente que todavía se está presentando a medicina y nada, y no pasa, hay mucha gente que no tiene el dinero, no tiene la posibilidad, y ustedes quejándose de estar en clase, ¿cierto? Entonces, niños, antes de quejarse, piénsenlo. ¿Cuántos desearían estar sentados ahí en esa silla, así está escuchando una clase aburrida? ¿Cuántas personas desearían eso? ¿Cierto? Lo otro es con los sueños, pelados. ¿Qué dirá la gente? Esta pregunta arruina más sueños que cualquier otra cosa en este mundo. Si usted quiere algo, sea lo que sea, pelado, vaya por ello. Vaya por ello, no importa qué diga la gente. Eso vale M y eso vale M. Listo. Hagan lo que ustedes deseen. Y ya saben, el fracaso en medicina solo existe cuando te rindes. Ya sabes, gente que pierde y una así triunfa. Entonces, la única manera que usted pierda es que usted tire la toalla. Entonces, ¿en verdad quieres ser médico? Sí. ¿No te cansas de estudiar más de 8 horas y que no sea suficiente? ¿No te enfada llorar de impotencia porque no entiendes algo o porque te falta tiempo para terminar de estudiar? ¿No te da rabia que tus amigos de otras carreras saquen 9, 10 y no puedes sacar ni un 60? ¿Que tus amigos puedan salir de fiesta o los fines de semana mientras tú estás de guardia o tienes que estudiar? Entonces recordemos que escogiste ser médico no por ser el camino más fácil, sino porque es lo que te apasiona. ¿Qué tenemos que hacer, niños? Tenemos que ser más fuertes, más inteligentes, más hábiles, más dedicados. Y por eso es que hay que superar todos esos obstáculos que se nos presentan. ¿Por qué? Porque escogimos el privilegio de dar lo mejor de nosotros mismos a toda la gente que solamente nos pide un poco de ayuda, ¿cierto? Es una carrera que es un sacrificio enorme, más que una carrera, es un estilo de vida. Pero si es por ayudar a alguien, niños, yo creo que vale la pena, ¿no? Y por último, niños, esta es la última. Esta fue la frase con la que yo empecé en primero dándoles la clase de enzimas y con esta misma frase quiero terminar porque ya nosotros no nos vemos más. Entonces me gustaría que se llevaran ese mensaje. ¿Por qué quieres encajar cuando tú naciste para sobresalir? Ya saben, niños, que los sueños hacen realidad. Cuenten conmigo para lo que sean, para lo que necesiten. Muchas gracias por su atención, niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bonita la reflexión, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.